continuación, tiene el uso de la palabra el diputado señor José Manuel Edwards. Muchas gracias, presidente. La verdad, presidente, es que el país ha conocido excelentes resultados de la encuesta CACEN. En particular, la pobreza ha disminuido y la desigualdad también ha disminuido. Presidente, a pesar de haber enfrentado el año 2010 el terremoto más devastador que ha tenido la historia de Chile, en que el 17% de todo lo que teníamos en infraestructura se cayó, el 45% de todos los colegios quedaron inservibles, 83 de 180 hospitales quedaron sin posibilidad de usarse, además de un IPC de los alimentos que evidentemente pegó muy fuerte, aumentando en un 12%, aumentando la línea de la pobreza desde 64.000 pesos hasta 72.000 pesos. Y además de tener que revertir una tendencia alcista que venía en aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad proveniente del gobierno de la expresidenta Bachelet, a pesar de lo anterior, la pobreza y la desigualdad disminuyeron. Y esa es una excelente noticia para el país. Desde el año 2006, presidente, hasta el 2009, 355.000 chilenos volvieron a ser pobres durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. En cambio, e incluso más aún, presidente, el año 2010 se tomó una encuesta CACEN, pero no se hizo en el mismo mes, se hizo en julio, en junio, en julio. Y ahí la pobreza había aumentado después del terremoto por consecuencias lógicas hasta un 18%. Y si consideramos la variación desde esa encuesta hasta la de ahora, fueron más de 370.000 personas, presidente, que dejaron de ser pobres. Además, presidente, quiero decir que la extrema pobreza durante este tiempo se redujo en 3 estadios nacionales llenos. Y eso es una excelente noticia para todos nosotros. Además de eso, la desigualdad también bajó. Fíjese que en el gobierno anterior, presidente, desde el año 2006 hasta el año 2009, la desigualdad, cuando comparamos el decil más rico con el decil más pobre, aumentó de 31 veces hasta un número récord de 42 veces. 46 veces. Y en esta encuesta se demuestra que ese número baja hasta 35. No estoy diciendo que esos sean niveles aceptables, es evidente que hay mucha desigualdad, pero estamos en la senda de derrotar la desigualdad también. Y si uno hace la comparación con ingresos monetarios, incluyendo los subsidios y la transferencia, ese número baja de 35 veces a 23 veces en el caso de los deciles y a 11 veces en el caso de los quintiles. El país sigue siendo desigual, pero vamos en la senda correcta, al menos derrotándola. Presidente, es difícil de entender la actitud que ha tenido la concertación con estas cifras, que son a todas luces indesmentiblemente buenas. Ellos nos prometieron crecer con igualdad. Después de 10 años, la igualdad prácticamente se duplicó y resulta que la disminución de la pobreza tampoco fue tal y aumentó la pobreza. Claro, quizás por eso están tan nerviosos, porque no pudieron crecer y tampoco le pusieron atajo a la desigualdad. Y viene un gobierno que es distinto al de ellos y logra crecer, logra crear empleos y más encima está derrotando la pobreza y también estamos derrotando a la desigualdad. Esa es la verdadera preocupación y es por eso, presidente, que todos los ministros las ministras y ministros del gobierno anterior, que vieron como en su gobierno la pobreza aumentaba y la desigualdad también aumentaba, salieron a criticar este resultado. Claro, tenían mucha desazón de que un gobierno de distintos signos sea capaz de realmente, a través de políticas públicas coherentes, ir derrotando la pobreza. Pero, presidente, más que contrastar qué es lo que pasó en el gobierno anterior y en los gobiernos anteriores, que dicho sea de paso, en muchos gobiernos, en 3 gobiernos de la concertación, la pobreza sí bajó y bajó muchísimo. Más que contratar eso, lo más importante es ver por qué políticas públicas han sido capaces de ir revirtiendo esta situación. Primero, presidente, crecimiento. Si el país no crece, es muy difícil que podamos salir de la pobreza. Segundo, presidente, el empleo. Cuando vemos que el ingreso autónomo de las familias, el ingreso que las familias generan, aumentan 20.000 pesos mensuales por persona que habita, que pertenece a la familia, eso no tiene otra explicación que una sociedad que es capaz de crear empleos y oportunidades. Y es por eso que durante el gobierno del presidente Piñera se ha derrotado la pobreza, porque hemos tenido crecimiento, pero también hemos tenido la generación de empleos. Y lo mismo para la desigualdad.
Fíjese, presidente, que hoy día tenemos un coeficiente de Gini, que es una forma de medir la desigualdad, que es de 0,52, el mejor que ha tenido Chile en la historia. No quiere decir que sea bueno, sigue siendo muy malo. Quedamos todavía muy lejos de los países de la OECD que tienen 0,31, pero hemos avanzado por las políticas públicas que se han implementado. Y el tercer elemento es la focalización. Presidente, yo sé que de repente es más fácil entregarle viviendas a todo el mundo, pero ¿cuál es el resultado de eso? Viviendas que no se ocupan, viviendas que son arrendadas, viviendas que son segunda vivienda, y eso es lo que pasaba en gobiernos anteriores. Y es por eso que es muy importante que sigamos focalizando los recursos a donde corresponde. También, presidente, cuando uno ve que, por ejemplo, la jefatura de hogar femenina, que en el 10% más pobre es del 55%, y vemos un gobierno que entiende esta realidad, que se ha duplicado un porcentaje en cuanto a jefatura, y se crea el bono al trabajo de la mujer, claro que es una política que está bien enfocada, porque va al corazón del problema. Hemos visto que la pobreza tiene cara de mujer y tiene cara de niño, y cuando hay políticas públicas que van al corazón, por supuesto que van ayudando a ir resolviéndola. Algo parecido ocurre con las políticas de la cuna, jardines infantiles, también asignaciones familiares, pensiones del gobierno anterior, el ingreso único familiar y muchas otras. Presidente, para terminar, los resultados de la encuesta CACEN han demostrado que el crecimiento, el empleo y la focalización son parte importantísima para derrotar la pobreza, especialmente en el corto y en el mediano plazo, porque entendemos que en el largo plazo no hay otra materia más importante que la educación. Y también, presidente, quiero decir que el modelo económico que nosotros tenemos, la economía social de mercado, ha seguido dándole frutos al país. Por último, quiero invitar a la concertación a alegrarse de los éxitos del país. Estos éxitos son de todos, nosotros como gobierno y ellos como oposición. Los invito a alegrarse porque no hay otra materia más importante que poder mejorar la calidad de vida de los chilenos, derrotar la pobreza y derrotar la desigualdad. Felicito al gobierno por los resultados y espero que en la próxima medición sigamos avanzando. He dicho, presidente. Gracias, diputado Edwards. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado señor